Cordial saludo, mi nombre es Valentina Oviedo Suárez del grupo número 34 en el curso de Piscicultura. Bueno, en este momento voy a explicarles un poco acerca del tema de la piscicultura, sus diferentes sistemas que se manejan y uno que otro temita por allí que me gustaría explicarles acerca de esta este gran sistema que se maneja aquí en Colombia y que por supuesto es uno de los que más se le ha apostado a través del tiempo. Bueno, digamos que para empezar vamos a hablar un poco acerca de qué es la piscicultura. O sea, sí la conocemos, hemos escuchado mucho de ella en el país, pero digamos que es la crianza de peces, digamos, término bajo en el que se agrupa una gran diversidad de cultivos muy diferentes entre sí y en general denominados en función de la especie o familia. ¿Cierto? Como vemos aquí en el video, que es, digamos, una producción excelente, muy bien manejada, entonces se practica en estanques naturales o como aquí lo podemos ver, artificiales, y también consta de una vigilancia, sí, se vigila y regula la multiplicación, la alimentación y el crecimiento de los peces que allí están, así como la puesta en funcionamiento y mantenimiento también de estos recintos acuosos en lugar de dejar a la naturaleza pues que se encargue de estas cuestiones. ¿Cierto? Esto es un ambiente muy controlado. Entonces, como les estaba hablando anteriormente, que cuáles son los sistemas de cultivos que se manejan en esta área. Tenemos tres y digamos que los sistemas de cultivo pueden ser de diferentes tipos entendiendo primero lo que consta la densidad de siembra, o sea, pues, bien sea la cantidad de peces por superficie y el alimento a utilizar. Asimismo, determinando el tamaño del lugar de destino. Entonces tenemos por aquí bueno, estos dos primeros que son el extensivo, que es el que siempre hemos conocido, sabemos, conocemos muy bien estas estructuras, los lagos de siempre, los lagos de antes que veíamos mucho en las fincas y que ahí producían los peces. Pero al pasar de los años, esto se ha tecnificado un poco más y ya se crean, digamos, estanques más avanzados, ¿cierto? Aquí podemos ver uno clásico, uno de cemento, puede ser el que se usa, aquí vemos en un sistema intensivo que es, digamos, de esta estructura. Y tenemos aquí un semi-intensivo que es un poco más controlado, un poco más avanzado. Claro que en los intensivos se utiliza también esta infraestructura tecnificada, pero en esta imagen podemos ver eh, a lo que queremos llegar, ¿cierto? Intensivo, que ya lo vamos a ver. Entonces, empezamos con este, que es el que, digamos, busca una alta productividad y eficiencia económica. Esta va a emplear altas densidades de siembra, como podemos ver aquí en la imagen, que es lo que más nos impacta. El alimento balanceado de calidad, equipos de aireación y circulación de agua, ¿cierto? Esto se usa con especies de alto valor comercial, eso sí, especialmente en jaulas flotantes o canales de corriente, y es el sistema más tecnificado y controlado, como les decía en esta imagen. Podemos ver un estanque, sí, pero quería que notaran la densidad. También se manejan tanques más tecnificados, súper controlados. Tenemos el sistema extensivo, que es, digamos, el más simple y de menor costo, el que les estaba comentando que siempre se ha utilizado y se utiliza cuerpos de agua naturales y sí se caracteriza por tener una baja densidad de siembra. Los peces se alimentan exclusivamente del alimento natural presente en el agua, puede ser plancton y demás microorganismos que estén aquí en el estanque o en los lagos, como conocemos muchas personas que no, que los lagos de la finca, ¿cierto? Estos tienen, como decíamos, bajos rendimientos, digamos de 50 a 300 kilogramos por hectárea por año, y su manejo depende de factores como el clima,
que bien lo conocemos del clima, digamos en temporada seca, o muy calurosas, esto puede afectar mucho la productividad y la calidad del agua, ¿cierto? Si de pronto tenemos un clima muy cálido, esto hace que la temperatura del agua suba, que de pronto si no tenemos unas mangueras, que como veíamos anteriormente, que esas mangueras iban llenando el lago, pero también aportaban oxígeno, no tanto como un estanque tecnificado, pero pues esto sí puede afectar, esto sí depende mucho del clima, demasiado, y suelen aplicarse en grandes lagunas o embalses. Bueno, tenemos aquí el siguiente, el último del sistema semi-intensivo, digamos que esto es como un punto, eh, una balanza, o sea, es como un intermedio. Esto permite mayores rendimientos, más de 2 toneladas por hectárea por año, y se practican estanques de tierra, micropresas o, o tanques, y se utiliza el policultivo para aprovechar mejor la cadena alimenticia. Esto aumenta la densidad de siembra y combina alimento natural con fertilización y alimentación complementaria. Bueno, nos estaban diciendo que comparáramos estos tres sistemas, ¿cierto? Yo los separé aquí, bueno, primero por sistemas, por instalaciones, densidad de siembra, alimentación, productividad estimada y especies que se pueden sembrar. En extensivo, pues en instalaciones grandes, pues, grandes cuerpos de agua naturales o artificiales, lagunas, estanques rústicos de tierra sin control técnico. En semi-intensivo son estanques de tierra con manejo técnico, micropresas y tanques fertilizados. En intensivo son jaulas flotantes, canales o canales de corriente, estanques con geomembrana que en el proyecto que tengo en mente voy a utilizar, o concreto. Y muy importante, uso de aireación. Intensidad de siembra aproximada en extensivo es muy baja, hasta 1000 alevines por hectárea. En semi-intensivo tenemos un promedio de 3000 a 6000 alevines, y en intensivo es muy alta, más de 10.000 alevines por hectárea. En alimentación en extensivo tenemos solo alimentación natural, plancton y otros microorganismos que estén allí presentes. En semi-intensivo es un alimento natural, más fertilizantes y alimento balanceado, que es complementario, puede ser concentrados o demás. En intensivo ya es una alimentación muy equilibrada, porque como les digo, es el que mayor tecnificación necesita, ya que este tiene la mayor productividad y se busca que sea un espacio muy controlado. Productividad estimada, pues en extensivo tenemos de 50 a 300, hasta 900 con aportes externos, ¿cierto? Ya sí se hace una intervención. En semi-intensivo hasta 2000 y en intensivo más de 10.000. Estamos hablando de kilogramos por hectárea por año. En especies que se pueden sembrar en sistemas extensivos son la cachama, cachama, bocachico y tilapia. En semi-intensivo, la cachama, la tilapia, yamú, bocachico y coche. En intensivo tenemos la cachama, tilapia del Nilo y la trucha. Lista de chequeo de materias primas utilizadas en la elaboración de dietas para peces. Siempre se encuentra de primera instancia la harina de pescado, que es una fuente de proteína, o sea, su función principal es la fuente de proteína, y esta tabla es de uso para, digamos, lo que se tenga en la finca o en la localidad. Entonces, seguido de eso tenemos harina de soya, harina de trigo, harina de girasol, maíz molido, salvado de arroz, salvado de trigo, que son de origen vegetal, y su principal eh, función es ser una fuente de energía. También tenemos aceite de pescado o aceite vegetal, que son de origen animal o vegetal, y es una fuente de lípidos. Tenemos trigo molido, que también es fuente de energía, harina de sangre, que es de origen animal y es una fuente muy alta de proteína cruda, cáscara de cacao en harina, que es de origen vegetal y es una fuente de fibra y energía.
Por último, tenemos yuca o plátano cocido o molido, que es de origen vegetal y es una muy buena fuente de energía. Todo esto, al final, con una pregunta disponible en la finca o localidad, sí, no. Esto es una lista de chequeo que de pronto nos puede servir a todos. Y conocemos también un funcionamiento de una tabla comercial de alimentación en un ciclo productivo piscícola. Esa tabla comercial, ni más ni menos, es una herramienta que es muy importante en cualquier producción piscícola, ya que nos va a permitir planificar y controlar las raciones diarias de alimento que se le van a dar a los peces en función de su peso, de su etapa de crecimiento, del número de individuos que estén allí, y está diseñada para indicar entonces lo que decimos, la cantidad diaria de alimento que se debe suministrar según el peso promedio del pez, la frecuencia de esta alimentación, el número de veces por día, la fase de producción, ya sea cría, crianza o engorde, y porcentaje de la biomasa que se debe ofrecer como ración diaria. Esos son como los ítems. ¿Y cómo se usa esa tabla? Bueno, entonces supongamos, para ser más claros, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 1000 cachamas con un peso promedio de 200 gramos o 0,2 kilos. La tabla indica que a ese peso se debe suministrar un 3% de la biomasa total. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos biomasa total que son 1000 peces por 0,2 kilogramos, eso nos da 200 kilogramos, y la ración diaria sería 200 kilogramos por 3%, eso nos da 6 kilogramos de alimento por día. Pero no podemos dar una sola ración, eso tiene que ir, digamos, porcionada. ¿Cierto? 3 kilogramos en la mañana lo podemos hacer y 3 kilogramos en la tarde. Digamos, conforme que pues, los peces van creciendo, el porcentaje de alimentación va disminuyendo. Por ejemplo, al llegar a los 500 gramos se baja al 2% y luego al 1,5% porque su tasa de crecimiento va a estabilizarse. Entonces, eso fue todo por hoy. Digamos que podemos tocar unos temas que son muy importantes, como esa tabla, cómo se usa, sí, podemos saber eh, qué es la tabla, pero también es saber utilizarla y esto, como pueden ver, nos ayuda mucho a facilitarnos la vida y saber cuánto alimento podemos darle a nuestro pez, dependiendo de muchos factores, como lo podemos ver aquí, de en qué etapa o fase de producción se encuentra, del peso, todo esto influye y es muy importante tenerlo en cuenta cuando hagamos una producción piscícola. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, espero que les haya gustado. Hasta luego.